El día de hoy haremos una comparativa entre la macroeconomía de México y Qatar para la materia de Economía 2. Las personas que verás a continuación para abordar más a detalle los temas son Gerardo Medina, Daniela Romo, Valeria Gutiérrez, María Asensio, Alejandra Cornejo, Itzel López y Edgar Hernández. Teniendo como punto de partida la macroeconomía entre Qatar y México. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Hablemos sobre la devaluación. La devaluación es la pérdida del valor de la moneda nacional frente a otras monedas extranjeras. Por ejemplo, en esta ocasión hablaremos del real, que es la moneda nacional de Qatar, el real qatarí, y el peso mexicano. También contra el dólar, que es una moneda mundial, que es la que principalmente los rige. Como comentábamos hace un momento, el real qatarí está fijo, es decir, pegado al dólar estadounidense. Esta paridad cambiaria es una política de larga data que ofrece gran estabilidad en la economía qatarí, atrayendo inversionistas y protegiendo sus ingresos de exportaciones de hidrocarburos, que se cotizan en dólares. Mientras por otro lado, el peso mexicano flota con una libertad total en el mercado de divisas. La comparación entre México y Qatar, es decir, entre el peso mexicano y el real qatarí, es esencialmente un reflejo en el valor del peso frente al dólar estadounidense. Estos últimos 5 años, el peso mexicano ha mostrado fluctuaciones significativas. Por ejemplo, si se compara el valor del peso mexicano con el real qatarí, se puede apreciar que el peso mexicano apreció notablemente entre el año 2022 y el 2024, pasando de estar aproximadamente en 0.1809 en cuestión de la conversión de los pesos mexicanos a un real qatarí, a un máximo de 0.2180, mostrando luego una leve depreciación. Teniendo estos datos previos, podemos hablar ahora sobre indicadores de la macroeconomía entre estos dos países, iniciando, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto total. En México, en 2024, en el estado de hablar sobre su Producto Interno Bruto, podemos ver aquí que es de 1.79 billones de dólares estadounidenses, mientras en Qatar es de 217.98 mil millones de dólares estadounidenses. Su PAA, o sea, Producto Interno Bruto per cápita, en México es aproximadamente de 13.800 dólares, mientras en Qatar es aproximadamente de 110.945 dólares. Sobre la tasa de inflación de 2024, en México es aproximadamente de 4.70%, mientras en Qatar es aproximadamente del 1%, dándonos entonces perfectamente el ejemplo de cómo es su inflación, dado que en México existe muchísima más inflación, ya que nuestra moneda no es fija, a diferencia de Qatar. Aunque si hablamos de los puestos en la economía global, México le gana por mucho a Qatar, estando en el 12º puesto de las economías más grandes del mundo, mientras Qatar se encuentra en el puesto 50. Aunque esto no quiere decir que Qatar sea peor. Qatar es uno de los países más ricos del mundo por habitante. Esto quiere decir que aunque no nos estemos refiriendo sobre el país, estamos hablando sobre cuánto es en proporcional a los habitantes que tiene el país, superando el promedio mundial en más del 600%. Esto se debe a su inmensa riqueza generada por las exportaciones de gas natural y petróleo, repartida entre una población relativamente pequeña, que según datos recopilados hasta noviembre del 2025, Qatar goza de 3.1 millones de habitantes. Teniendo por otro lado a México, que a pesar de ser una de las economías más grandes del mundo por volumen, teniendo el 12º puesto, tiene un Producto Interno Bruto per cápita significativamente menor, lo que se explica por su gran población y su crecimiento demográfico mayor en el crecimiento de su Producto Interno Bruto per cápita. Esto justificado ante la cantidad de población, que es significativamente muchísimo más grande que la de Qatar, teniendo México 132.3 millones de habitantes. Yo les voy a hablar sobre la devaluación entre la moneda de México y Qatar en los últimos años. Y en esta gráfica que es la devaluación del peso mexicano, se puede ver que ha tenido una gran volatilidad, o sea, de que sube, baja, y eso se debe a distintos factores como el precio del petróleo, la dependencia de flujos externos, las decisiones políticas monetarias y los shocks globales, por ejemplo, pues como la pandemia. Entonces esos factores son los que hacen o provocan que la moneda de México suba, baje y esté así cada año. Y en esta otra gráfica se puede apreciar la devaluación del real qatarí, que es la moneda de Qatar. Si se fijan, en los últimos 10 años el valor del real qatarí no ha subido y no ha bajado, y esto se debe a que está anclado al dólar estadounidense. ¿Qué significa? Que si el dólar estadounidense sube su valor, el real qatarí también sube su valor. Y si el dólar estadounidense baja su valor, igual el real qatarí baja su valor. Y este anclaje se debe por distintas razones como estabilidad económica, facilidad del comercio internacional, control interno de inflación y porque Qatar tiene suficientes reservas para mantener ese anclaje. En conclusión, Qatar tiene mejor moneda que México debido a su anclaje con el dólar, ya que mantiene el valor de su moneda estable. En cambio, el valor de la moneda de México depende del mercado y de factores económicos. Laboral en Qatar y México. Examinaremos las tasas de empleo y desempleo, destacando las diferencias y similitudes más relevantes en los últimos años. Qatar, un país con una economía impulsada principalmente por el petróleo y el gas, ha experimentado un crecimiento significativo en su mercado laboral, especialmente con la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2022.
La fuerza laboral de Qatar está compuesta en gran medida por trabajadores extranjeros que representan una proporción significativa de su población activa. Sectores clave incluyen la construcción y servicios de energía. Las tasas de desempleo en Qatar han sido históricamente bajas, a menudo por debajo del 1% debido a la fuerte demanda de mano de obra y proyectos de infraestructura y servicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos datos pueden no reflejar completamente la situación de los trabajadores migrantes, quienes pueden enfrentar situaciones laborales precarias. México, con una economía más diversificada, sufre desafíos diferentes en su mercado laboral. El empleo en México se distribuye en sectores como la manufactura, servicios, agricultura y turismo. Una parte considerable de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. Las tasas de desempleo en México han fluctuado influencias por factores económicos globales y políticas internas. En los últimos años se han observado mejoras, pero persisten desafíos como la calidad del empleo y la desigualdad salarial. Para visualizar mejor estas diferencias, observaremos las siguientes gráficas. La tasa de desempleo comparada entre Qatar y México. Como podemos observar, Qatar ha mantenido tasas de desempleo muy bajas, gracias a su economía centrada en energía y proyectos de gran escala. México, aunque muestra mejoras, enfrenta desafíos estructurales que impactan la calidad del empleo. En resumen, la distribución del empleo por los sectores está compuesta por lo que habíamos mencionado en México, por la agricultura, el turismo, los servicios, etc. Y en Qatar, pues es un poquito diferente, los empleos y otras las competencias, pues son mayores a las de México. Resumiendo un poco esto, Qatar y México presentan mercados laborales muy distintos. Haciendo la comparativa, Qatar se beneficia en una economía rica en recursos y una alta demanda de mano de obra extranjera, mientras que México lucha contra desafíos como la informalidad y la desigualdad. Comprender estas diferencias es crucial para diseñar políticas que impulsan el crecimiento económico y mejoran las condiciones laborales en ambos países. Gracias. Voy a comparar los países de México y Qatar. La variable que yo elegí es la inflación. Esta variable representa el aumento general de los precios. También es una variable muy clave ya que afecta los costos de vida y el poder adquisitivo de las personas. En esta diapositiva se puede ver la situación de inflación de cada país. De este lado tendríamos la de México y de este lado tendríamos la de Qatar. En la gráfica de México podemos observar cómo casi siempre la inflación se mantiene entre el 4 y el 8%. Esto habla de que sus precios suelen ser un poquito más variables y también afectan en la economía de los hogares de México. De este lado tenemos la gráfica de Qatar. Aquí podemos ver cómo casi siempre se suele mantener entre el 1% o incluso hay meses en los que se mantiene en menos del 0.5%. Esta gráfica muestra los dos países en la misma, ya que se muestra así claramente la diferencia. Si se fijan en la línea verde que viene siendo la de Qatar, no se muestra mucho movimiento. Esto significaría que tiene una mayor estabilidad económica, ya que no suelen variar tanto los precios. En cambio, si vemos la azul que vendría representando México, vemos cómo esta tiene un poco más de cambio y esto hace que afecte la economía y también los costos de vida de los hogares de México. Y pues en conclusión, comparando y observando las gráficas, podemos ver cómo Qatar tiene mayor control en su estabilidad, ya que ellos no suelen variar tanto sus precios y eso hace que tengan una mejor economía que en México. Y pues también podemos observar cómo en México les cuesta un poco más de trabajo mantener los precios. Esto hace que sea un poquito un reto para nosotros, ya que al contrario de Qatar, ellos suelen tener mayor estabilidad debido a los precios que se suelen tener más estabilidad. Y al contrario de Qatar, en México se muestra como un reto mantener los precios un poco más estables. Esto hace que pues afecte mucho en la producción del poder adquisitivo de las personas. Y pues en conclusión, el país con más inflación de estos dos sería México, por sus altos niveles de inflación. Y pues Qatar, pues como se suele mantener casi siempre entre el 1%, vendría teniendo menos inflación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara Itzel López Carrillo y hoy me toca hablarles sobre el desempleo y el salario promedio entre Qatar y México. Como podemos observar, la tasa de desempleo es extremadamente baja, que apenas alcanza el 0.1%, lo que significa que toda la población activa está empleada, lo que refleja que toda la estructura económica del país está muy orientada y saben explotar los recursos y su alta demanda de mano de obra especializada.
Y en México el desempleo, la tasa de su desempleo es de 2.8, que es un poco más elevado a la de Qatar. Pero la realidad laboral es muy compleja por la alta informalidad que tienen los empleos en México, que no siempre significa estabilidad o beneficios completos o un salario aproximadamente alto como la de Qatar. Como podemos ver, aquí están las gráficas de la tasa de desempleo. Como les he comentado anteriormente, Qatar tiene un nivel muy bajo de desempleo, ya que casi toda su población está empleada y con un buen salario. En cambio, en México es la gran déficit porque la mayoría de los trabajos son con informalidad y no se catalogan como desempleo, ya que no tienen ni prestaciones ni seguridad laboral. Ahora continuamos con el salario promedio entre Qatar y México. En Qatar, un salario promedio ronda los 12,000 a 15,000 riyales, que al menos son unos 3,000 o 3,400 dólares mensuales. Esto se debe a que Qatar es uno de los principales países con mayor ingreso de capital en el mundo. A comparación con México, que el salario mínimo ha subido mucho en los últimos años, pero se sigue manteniendo muy bajo a comparación de Qatar. Alrededor de 5 a 6 dólares gana un mexicano por hora, que equivale más o menos como a 900 o 1,000 dólares al mes, que es un salario mínimo y bajo. Esto refleja una economía muy diversa, pero también con menos poder adquisitivo y menos niveles salariales en comparación con Qatar. Aquí podemos observar la gráfica de los niveles salariales entre Qatar y México. Es una gran diferencia porque un trabajador en Qatar puede ganar hasta 4 veces más que un trabajador en México promedio. Esto con la gran diferencia se explica principalmente en el nivel de desarrollo económico del país y sus ingresos, sus industrias predominantes y la capacidad de inversión del país. La demanda agregada representa el gasto total dentro de la economía, mientras la oferta agregada es la producción total de bienes y servicios. En Qatar, la demanda agregada está impulsada principalmente por el gasto del gobierno financiado por ingresos de petróleo y gas. En México, la demanda depende más del consumo interno y de las exportaciones manufactureras, especialmente hacia Estados Unidos. En Qatar, gran parte de la producción proviene del sector energético, aunque están diversificando hacia servicios, turismo y tecnología. México tiene una oferta más diversificada con manufactura, comercio y servicios, pero enfrenta retos estructurales. Qatar basa su economía en el sector energético, lo que impulsa su demanda y oferta agregada. México tiene una economía más diversificada, pero depende más del consumo interno y exportaciones manufactureras. En conclusión, Qatar depende del sector energético, mientras México tiene una economía más variada, pero con crecimiento más moderado. En la siguiente gráfica podemos demostrar que Qatar demuestra un crecimiento más alto en los componentes de la demanda, sobre todo por exportaciones y gasto público, mientras México tiene un crecimiento más estable pero menor, impulsado por consumo y exportaciones manufactureras. En esta siguiente gráfica podemos demostrar que la oferta agregada en Qatar crece más rápido principalmente por los ingresos del gas y petróleo, mientras México, aunque más diverso, tiene el crecimiento más moderado. En este video voy a explicar cómo funciona el comercio exterior de Qatar y cuáles son sus principales fuentes de ingresos, sus exportaciones y sus importaciones. Como podemos ver en la gráfica, actualmente Qatar exporta 97,000 millones de dólares, mientras que sus importaciones son de 31,000 millones. Esto nos revela que la principal fuente de ingresos de Qatar, que viene del gas y el petróleo, es de ventas a extranjeros. Lo que mayormente exporta Qatar es gas y petróleo, ya que esto representa el 80% de sus ingresos. Sus principales compradores es China, Corea, que podemos decir que son los que requieren principalmente de estos elementos. A pesar de ser un país bastante rico, Qatar importa la mayoría de cosas que necesitamos normalmente, como puede ser tecnología, maquinaria y comida. En conclusión, el comercio exterior es una de las principales fuentes de ingresos de economía de Qatar, ya que casi representa su 100%. Como podemos ver, el principal benefactor de Qatar es el petróleo y el gas, que es su principal fuente de ingresos.